Estamos aquí en presencia de lo que se llama la Tevilá. ¿De dónde sale esta práctica? Generalmente en el mundo cristiano se enseña que hay una nueva especie de práctica que es el bautizo, que no existía en el Antiguo Testamento, sino que el bautizo es algo que comenzó a partir del Nuevo Testamento. Luego viene el mundo judío, mesiánico, y dice que no, que en realidad es la misma práctica que existía entre la antigüedad, que se ordena en la Torá, llamada la Tevilá, la inmersión, que no es nada nuevo. Entonces, ¿qué es cierto hay en estas afirmaciones? ¿O hay un punto medio que podemos explorar? ¿Qué nos dice esta traducción y qué nos dice la historia y los conceptos verdaderamente que están en la Tanaj? Sí, creo que es un tema que merece ser destacado y clarificado. El término bautismo realmente es una transliteración, por así decirlo, de un término en griego. Y ha pasado claramente ya al concepto cristiano, ya se identifica, cuando se habla de bautismo, ya no se puede hablar simplemente de una purificación, sumergirse en aguas, sino que claramente se entiende como la conversión al cristianismo. Pero si vamos a su raíz, si vamos al contexto histórico, bautismo, esto es lo que en hebreo se conoce como tevilá. La tevilá, esencialmente, su concepto aparece ya en la Torá, sobre todo en el libro de Levítico, donde se habla acerca de los rituales en el templo, la pureza, etcétera, etcétera. Esencialmente, tevilá es un rito o un lavado, también sin contexto ritual, que implica un cambio de estatus. Ya en términos de ritual, es lo que se conoce en español como la purificación, en estado de impureza, y luego la persona hace la sumersión en agua y sale entonces el estado de purificación. Ahora, en esencia, eso es lo que significa, un cambio de estatus. Por lo tanto, una persona de otra etnia se incorporaba al pueblo de Israel. Se practicaba la tevilá, porque esto también implicaba la misma esencia, el cambio de estatus. Iba a ser identificado como un miembro del pueblo de Israel. Así que en ese sentido, en el primer siglo tenemos que con la manifestación de Yohanan y el anuncio del reino teocrático, un sistema de justicia en el pueblo de Israel, un movimiento mesianista que inicia Yohanan, comienza esto que él llama la tevilá, que es sumergirse en aguas para crear un cambio de estatus. ¿De dónde surge esta idea por parte de Yohanan? ¿Qué es lo que lo motiva? Yo les quiero traer a colación un registro en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, específicamente el verso 25 al 28, donde se hablan de 3 procesos de restauración para el pueblo de Israel, y todos estos comienzan con el proceso del agua. Quiero leerlo. Ezequiel 36, dice el profeta, Ezequiel 36, 25, los rociaré con agua pura. Fíjese, los rociaré con agua pura, no dice los voy a sumergir en el agua. Vamos a hablar de esa diferencia de rociar y sumergir. Los rociaré con agua pura y los purificaré de todas sus impurezas, de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo en medio de ustedes, y les arrancaré del cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Derramaré mi espíritu en medio de ustedes y haré que se comporten conforme a mis decretos, mis sentencias, que cumplan mis leyes, y finalmente habitarán en el país que di a sus ancestros, y serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Así que vemos un proceso que podemos dividirlo en 3 fases. Primero, un agua rociada que purifica. Luego, recibimiento del Espíritu, esto es de la influencia divina. Y finalmente, el regreso de todos los miembros de Israel a una tierra en particular para cumplir este cometido de ser una nación ejemplar al resto. Así que lo que Yohanan ha comenzado es desde el punto de vista del profeta Ezequiel,
el inicio de la restauración de Israel. Y es por eso que el texto dice, Yohanan ya inmergió en agua y ahora le sigue el recibimiento de Ruach HaKodesh. Por supuesto, para un lector que no conoce el Tanaj se preguntaría, bueno, ¿por qué lo uno tras lo otro? ¿Qué tiene que ver que Yohanan sumerge en aguas y luego Yehoshua dice que sus discípulos recibirán la inspiración divina? Solo cuando analizamos la literatura hebrea podemos comprender que las acciones de ellos, de Yohanan y de Yehoshua, están basadas en las palabras de los profetas, en un proceso de restauración que ha iniciado, que ha comenzado. Así que este rito de agua que ha iniciado Yohanan es simplemente, vamos a decirlo así, un rito de iniciamiento. Lo que sigue es, como dijo el profeta, recibir Ruach HaKodesh y luego poder completar la redención y que todo Israel se incorpore en la nación, ya digamos en local, en la zona geográfica en Israel. Y les decía, para finalizar este comentario, que una cosa es rociar con agua y otra cosa es lo que se llama sumergirse en español. Claro, hoy quizás para el lector no tenga significado, pero estamos hablando, fíjense, de dos momentos de la historia. Los días de Ezequiel, el profeta, y los días de Yohanan. Los días de Yohanan, el inmersor, son los días en que Israel estaba bajo el gobierno, bajo el imperio romano. El imperio romano trae consigo una cultura, una forma de ser, claro, un poco dependiente del mundo griego, pero también trae sus propias innovaciones. Y una de ellas es las piscinas. Así que lo que es la tevilá o el baño ritual es algo que surge en la época en que Roma gobierna sobre Israel. De hecho, los hallazgos arqueológicos de las mikvé o lo que es la piscina ritual judía solamente datan hasta los tiempos del Imperio Romano. No existe piscina o digamos una mikvé previo a este momento. Y es por esto que en la Torah, en el Tanaj, no se emplea el término tevilá, sino que se habla de ser rociado o de bañarse o de limpiarse con agua, porque es lo que en la antigüedad se practicaba. Así que esta idea de una persona siendo, digamos, totalmente sumergida en agua y salir nuevamente no es lo que tenía la visión el profeta Ezequiel, sino que es algo novedoso aproximadamente en el primer siglo, y es importante tenerlo claro porque es la manera en que podemos comprender contextualmente cuando la esposa de Urías es vista por David y esta mujer está tomando un baño ritual, o sea, tras el proceso de la menstruación, y esto está haciéndolo encima, o sea, en su azotea. No existen piscinas en la azotea para la época en que se narra este evento. Así que cuando traemos todo esto en su contexto, podemos apreciar de mejor manera todo lo que está ocurriendo y comprender entonces que es este rito del agua de Yohanan es el inicio a la restauración de Israel. Entre paréntesis, algo rápido que no creo que se me escape, cuando se habla de la tevilá en el nombre de Yehoshua, o en hebreo lo que se conoce, esa expresión idiomática, Beshem Yehoshua, no estamos hablando de una expresión mágica, una palabra que deba decirse que mágicamente toma efecto en la persona, sino que la tevilá, sumergirse en agua en nombre de Yehoshua, es una expresión idiomática que simplemente significa sumergirse con lo que significa Yehoshua. Y es por esto que leeremos más adelante cómo el autor de ellos claramente clarifica que sumergirse con la tevilá de Yohanan en realidad era sumergirse con Yehoshua o en Yehoshua, en lo que significa Yehoshua. Esto es el que inicia este sistema teocrático. Hay mucho más que decir, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Sí, no, y es maravilloso. Le digo que hace muchos años, y hay personas que todavía leen la Torá, leen la Tanaj,
y consideran que el rito de la llamada Tevilá, desde el desierto, Moshe bautizando a un conjunto de personas, y creen que es algo que se ha preservado. Y justamente la misma Torá habla, no, la Torá no lo dice. Lo dicen son los conceptos preconcebidos que nos colocan y justamente no nos dejan ver verdaderamente este tipo de ritos. No quisiera seguir porque me gustaría tocar 2 puntos acá en el caso de la Tevilá para que quede bien claro. Fíjense, el rito de iniciación estaría vigente hoy en día para los Nazratín. ¿Qué nos podría decir de eso? Que eso generaría la primera pregunta en muchos. Yo creo que sí es un rito que debe perpetuarse, pero teniéndolo obviamente como rito. Un rito que crea conciencia en la persona, que es, una vez más, un cambio de estatus. Creo que Shaul de Tarso en sus escritos lo pone de manera muy clara. Si hay alguien que desarrolla este tema de manera simbólica y más clara, es Shaul de Tarso en sus escritos. Como nos dice que es un traslado a incorporarse a lo que es Josué, el Mesías, a vivir una vida basada en los principios mesianistas. Así que creo que en términos ritualistas sí debe perpetuarse. Y otra, definitivamente, no podemos hablar de la misvá de la Tevilá, en el aspecto legal, halágico, como misvá, ¿qué es eso? Exacto, interesante. Fíjense, en la Torá sí existe la instrucción de lavarse, rajatz, lo que decía previamente, pero desde un punto de vista higiénico, donde la persona que pasa por un periodo natural de expulsar líquidos de su cuerpo, tiene que pasar un periodo donde se purifica, o sea, su cuerpo finaliza, queda limpio de expulsión de líquido alguno, entonces va a lo que es el baño, pero un baño real. Tenemos que trasladarnos a la época en que se entrega la Torá, donde, como a diferencia de hoy, no tenemos acceso al agua, ¿cierto? Tan fácil como hoy. Así que la instrucción esencialmente en términos de la Torá es la higiene, rajatz, un lavado. Luego, ya para el primer siglo, como decía previamente, con la importación del concepto de piscina, ya se traslada entonces desde el punto de vista ritualista, se concibe como una ordenanza el sumergirse totalmente debajo del agua, y esto ya incluye después lo que es raparse, quitarse las postillas, limpiarse cualquier orificio, etcétera, etcétera. O sea, un exceso en lo que es el aspecto ritual, que era desconocido totalmente por nuestros ancestros, que conocían simplemente un lavado higiénico. Así que sí, es importante hacer esa distinción. Excelente. No existe una mitzvah de hacer tevilá. Lo que existe es una mitzvah de purificarse, limpiarse físicamente antes, o sea, después de finalizar el proceso en que el cuerpo naturalmente expulsa los líquidos que necesita desechar. La persona tiene que pasar un periodo de, obviamente, de limpieza, tiene que bañarse, limpiarse. Y hoy bien puede ser halágicamente cumplido esta limpieza con el aseo que la persona hace digamos, en su baño. Y esto obviamente no contradice o no trata de imponerle a la persona que le gusta el rito de practicar su ritual, pero punto y aparte. No, extraordinario. Eso quitaría muchas peleas que hay en algunos discípulos de Joshua sobre el mikveh y las medidas que da el Shulchan Aruch y todo eso. Para terminar el tema de la inmersión, y mencioné lo de la Tevilá como misvah, porque es algo que nuestro público debe tomar en cuenta. Cuando hagamos una interpretación de un texto, tenemos que preguntarnos primeramente si la respuesta que yo voy a dar es producto de un concepto preconcebido y si lo que yo estoy interpretando de esa traducción es correcto al texto original. Por ejemplo,